Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video en el que explicaremos qué es el subsistema autor-año del Manual de Estilo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y cómo aplicarlo. El Manual de Estilo de la Universidad es, en su mayoría, una versión bastante resumida del Manual de Estilo Chicago Deusto, que es a su vez una adaptación al español de la 16ª edición del Chicago Manual of Style. El estilo Chicago contempla dos formas distintas en las que se pueden referenciar las fuentes según las prácticas disciplinares de cada área académica. Una de ellas es el subsistema autor-año, que se emplea en las áreas de ambiente y sustentabilidad, comunicación, educación, estudios sociales y globales, gestión, letras y estudios culturales, y salud. Por tanto, si perteneces a una de estas áreas, este video es para ti. La segunda forma de referenciar las fuentes que contempla el estilo Chicago es el subsistema de notas y bibliografía que emplean las áreas de Derecho e Historia. Profundizaremos sobre este subsistema en otro video. Para usar el manual de estilo correctamente, primero es importante que reconozcas cómo está estructurado. Primero, encontrarás una introducción con recomendaciones de bibliografía. En segundo lugar, el capítulo sobre cómo presentar un trabajo escrito con los requisitos de formatos que deben cumplir los trabajos de la universidad, es decir, interlineado, tipos de letra, etc. Luego está el aparato crítico, sección en la que se presentan algunas generalidades sobre las citas textuales y las paráfrasis. Por último, podrás revisar las normas de citación para distintas fuentes, de acuerdo al subsistema que te corresponde. También puedes consultar la guía rápida del subsistema autor-año en el enlace que está en la descripción del video. Este documento te ayudará a que consultes con facilidad ejemplos al momento de escribir tus textos académicos. Siguiendo el subsistema autor-año, en el cuerpo del documento se incluye el apellido del autor, el año, una coma y la página entre paréntesis. A esto se le llama referencia parentética, mientras que el resto de los datos se incluyen en las obras citadas al final del documento. Fíjate en que en el paréntesis solo se separa el apellido del autor del año de publicación con un espacio, en cambio el número de página va precedido de una coma. No se usa abreviatura para página, solo debes usarla cuando emplees un localizador distinto, como por ejemplo el número de párrafo, lo que normalmente ocurre en páginas web. Cuando el autor es una institución u organización, se coloca el nombre completo de la entidad. Por ejemplo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. También se puede usar sus siglas si es ampliamente conocida y unívoca, en este caso, INEC. Ahora, si una obra tiene varios autores, se deben mencionar sus apellidos en el paréntesis cuando son como máximo 3 autores. Si tiene 4 o más autores, en el paréntesis mencionamos los apellidos del primer autor seguido de la abreviatura ETAL, que significa y otros. Los gestores bibliográficos como Zotero colocan la abreviatura automáticamente, y en la lista de obras citadas presentamos a todos los autores, al primero en el orden apellido, seguido de una coma y luego el nombre, y a los demás en el orden nombre-apellido, y separamos a los autores entre sí con comas. Para evitar confusiones, revisa todos los datos de la obra, pues las compilaciones suelen incluir a varios autores que presentan sus escritos. Puedes darte cuenta de si es una compilación cuando existen los datos de un editor o compilador y la autoría de los capítulos o secciones es diferente y claramente identificable. En ocasiones mencionamos el apellido de la autora o el autor del texto. Este tipo de citas se denominan citas integradas. El manual de estilo establece que en las citas integradas se coloca enseguida el paréntesis con el año y la página, como en este ejemplo. Luego del apellido Hall, va el paréntesis incluyendo el año y la página. Como ya mencionamos el apellido del autor, no lo repetimos. Es incorrecto que el apellido del autor se incluya nuevamente en el paréntesis si ya forma parte de la oración. Según el manual de estilo de la Universidad Andina, en las referencias integradas el paréntesis se coloca luego del apellido del autor, con todos los datos. Por tanto, no se debe incluir el paréntesis al final de la oración. A continuación, te presentamos una guía rápida para identificar las fuentes más comunes y cómo citarlas. Aunque los libros son fuentes comunes, con la variedad de formatos en Internet, a veces puede ser difícil distinguirlos. Una clave para reconocerlos es el ISBN, un código identificador único que se encuentra generalmente en la página de créditos o legal del libro. Para citarlos en el texto, se ocupa la referencia parentética. Es decir, el apellido del autor seguido del año, luego coloca una coma y la página o páginas consultadas.
En el primer ejemplo se usa la abreviatura et al. Porque lo escribieron 4 personas. Y se consultaron las páginas 34 y 35, pero se eliminó el dígito inicial del número 35, por guardar relación con la decena del número que le precede. Ahora, en la sección de obras citadas, debes colocar a un libro como fuente incluyendo los siguientes elementos. Escribe el apellido del primer autor, una coma y su nombre. Cuando el capítulo o sección tiene varios autores, como en este caso, solo el primero se presenta con el formato apellido, nombre. Los demás autores se citan en el orden nombre y apellido y se separan entre sí con una coma. Cuando estén completos coloca un punto. Luego coloca el año de publicación del libro y un punto. A continuación, escribe su título en cursivas, seguido de un punto. Por último, indica la ciudad en la que se publicó seguida de 2 puntos y la editorial de publicación, y un punto. Si se trata de una versión digital del libro incluye su URL o DOI. Recuerda que nunca se presenta el país. Solo el dato de ciudad. En este caso citamos un libro con 4 autores. Sin embargo, si encuentras una obra que contenga varios autores y datos de editores o compiladores, se trata de una sección del libro. Mira cómo reconocer y citar estas fuentes a continuación. Las secciones del libro son capítulos que forman parte de antologías o compilaciones sobre un tema específico. Aunque el libro completo tiene un ISBN, cada capítulo puede tener uno o varios autores diferentes al editor o compilador del libro. Para identificar una sección, revisa la tabla de contenido o índice, donde verás que cada capítulo tiene autores distintos. En el texto, se incluye la referencia parentética, que es igual para todas las fuentes. Entonces, debes colocar el apellido del autor del capítulo específico o sección, seguido del año, una coma y la página. En el apartado de obras citadas, debes colocar la información de la siguiente manera. El apellido de autor del capítulo o sección, una coma, su nombre y un punto. Luego coloca el año de publicación del libro y un punto. Luego el título del capítulo entrecomillado y un punto. A continuación, coloca la preposición en, seguida del título del libro en cursiva y una coma. Luego del título se escribe editado por y el nombre del editor o editores del libro, una coma, el rango de páginas en que está la sección o capítulo y un punto. Finalmente deberás agregar la ciudad, el signo de 2 puntos y la editorial o editoriales de publicación y un punto. Si es la versión digital agrega luego el URL. Ten presente que, si la sección o capítulo lo escribieron varios autores, solo presentas los datos del primero en el orden, apellido como nombre, y los de los demás en el orden nombre-apellido. Los artículos de revista académica son una fuente común en la investigación. Aquí te damos algunas pistas para identificarlos. A menudo, el nombre de la revista incluirá la palabra revista, por ejemplo, revista de estudios sociales. Además, los artículos suelen tener un resumen en la primera página, generalmente cumplen con la estructura IMR, introducción, metodología y resultados, y su extensión es mucho más corta que la de los libros. También suelen tener un encabezado o pie de página con información clave de la revista, como su volumen o número. Puedes encontrar artículos de revista indexados en bases de datos académicas como Cielo, Redalic o Scopus. En cuanto a las citas en el texto deberás colocar la referencia parentética, autor, año y página. Para colocar un artículo de revista en las obras citadas debes incluir los siguientes datos. Escribe el apellido del autor, una coma, su nombre y un punto. Luego coloca el año de publicación y un punto. El título del artículo entre comillas y un punto. A continuación, coloca el nombre de la revista en cursivas, una coma, el volumen y el número de la revista. Seguido de los datos de volumen y número añade el signo de 2 puntos, el rango de páginas que ocupa el artículo y un punto. Por último, si la revista es digital incluye el DOI o URL. Las páginas web son relativamente fáciles de identificar, ya sean blogs, sitios de noticias o portales institucionales. Un documento en formato PDF también se puede citar como página web si no es un libro, artículo académico u otra fuente claramente definida en un manual de estilo. Ejemplos comunes de PDFs citados así son los documentos de instituciones gubernamentales o organizaciones. En el texto, debes añadir la referencia parentética incluyendo el autor, el año y, en este caso el párrafo.
Por otro lado, para citar una página web o documento PDF en las obras citadas deberás incluir los siguientes datos: apellido y nombre del autor o nombre de la institución responsable y un punto. A continuación, el año de publicación, de existir, seguido de un punto. Luego coloca el título de la página o PDF entre comillas y un punto. Luego, incluye el nombre de la página web o documento en cursivas y un punto. Si no existe la fecha de publicación, coloca la fecha en la que accediste a la página y un punto. Finalmente coloca el URL de la página o PDF asegurándote de que no se corrompa. Otra fuente común son las tesis o trabajos de titulación, que suelen encontrarse recopilados en los repositorios de las universidades. Para citarlas en el texto debes utilizar la referencia parentética incluyendo el autor, el año y la página. En las obras citadas debes tomar en cuenta estos datos: apellidos del autor, seguidos de una coma, sus nombres y un punto. El año de publicación y un punto. Añade el título entre comillas y un punto. Además, debes colocar la expresión, tesis de maestría, doctorado, etc., seguido de una coma y la universidad en la que se obtuvo el título y un punto. Por último, el URL de la tesis. Desde el Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, esperamos que este video haya sido de tu agrado y que te sea de mucha utilidad. Recuerda que para más información sobre cómo citar las fuentes puedes encontrar otros recursos en nuestra página web, te dejamos el enlace en la descripción.